Oremos Digital, un espacio para orar, amar y seguir a Cristo, nuestro Salvador. Queridísimos amigos y hermanos, bienvenidos a Oremos Digital. Ya nos encontramos a domingo 10 de julio, 15ª semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio, color litúrgico verde, cuarto día en honor a Nuestra Señora del Carmen. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 10 al 14. Moisés habló al pueblo diciendo: Escucha la voz del Señor tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 69. Humildes, busquen al Señor y revivirá su corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Dios salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Humildes, busquen al Señor y revivirá su corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas
echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ya estamos prontos a completar 6 años de esta evangelización. Oremos Digital, a través del WhatsApp, a través del YouTube, y tenemos grandes sorpresas en este próximo año, si Dios así lo permite, y podemos tener las fuerzas, el tiempo para poder seguir llevando la palabra de Dios a todos ustedes, que son una parroquia virtual, la familia de Oremos Digital. Bueno, mis queridos hermanos, digamos lo siguiente: la lectura de hoy, el evangelio de hoy, es una invitación a recordar el sentido concreto de nuestra vida religiosa y espiritual. Ser espiritual y ser religioso no significa que esté conectado con Dios. Una persona espiritual es aquella que guarda silencio, es aquella que utiliza velitas, olores, esencias. Esa persona puede ser espiritual. Es espiritual aquel que hace yoga, aquel que medita, aquel que se va para una montaña y abraza un árbol. Esos son las personas espirituales, que uno los ve y reflejan una paz interior. Pero las personas espirituales no necesariamente tienen a Dios, ¿sí? Como también los religiosos. Una persona religiosa es aquella que cumple con un culto o un reglamento ritual de su religión. Por ejemplo, va a misa, asiste al culto, se congrega al culto, ¿sí? Hace el rosario, hace una novena. También hemos visto muchas personas que son, entre comillas, religiosas, pero que no se conectan a ese Dios a quien tienen que obedecer. Pero resulta que la palabra de Dios de hoy nos lo dice el Señor. Para poder conectar la religiosidad y la espiritualidad nuestra, tenemos que conectarlo con el amor. Un amor que se tiene que reflejar de 2 maneras. Primero, un amor hacia Dios. Y segundo, un amor hacia el hermano. El amor hacia Dios, 4 vertientes. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Comencemos o hagamos solamente el primero, con todo tu corazón. ¿Qué significa el amor de todo corazón? Eso significa que a Dios hay que darle el primer lugar de la vida, el primer lugar del corazón. Cuando una persona quita a Dios del primer lugar de su corazón y pone a una persona o pone una obra o una cosa creada, le certifico que tiene mañana, sin falta, un dolor por una decepción y una frustración, porque esa persona o eso que quiere o eso que desea material, eso no le va a llenar el corazón y la vida. ¿Cuántas personas se enamoraron de jóvenes de alguien y se olvidaron de mamá, se olvidaron de familia, se olvidaron de estudio y se fueron? Y con el tiempo esa otra persona le paga mal, termina alejada de la familia, termina sin estudio, termina sin nada y se defrauda, se decepciona. O cuando uno cree que en el primer lugar está el dinero, ¿cuántas personas dejan de asistir a la misa, dejan de ser orantes, dejan de dedicarse a su familia por las cosas, por el dinero, por el trabajo? Y el día de mañana una enfermedad lo hace cerrar todo. Cualquier situación, la muerte llega no nos avisa. ¿Y qué pasa? ¿Cierto? Entonces, cuando uno tiene a Dios en el corazón, de primerito en el corazón, entre más amor a Dios, más bendición de parte de Él. Yo les voy a enseñar esta oración cortica y preciosa. Señor, yo te amo. Señor, tú me bendices. No le digas más, ¿sí? Señor, yo te amo. Señor, tú me bendices. Y bueno, con respecto al amor a los hermanos, pues la parábola de hoy es muy concreta, ¿no? El buen samaritano. ¿Vieron cómo iniciaba
Un hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos, lo desnudaron, lo murieron a palos, se marcharon y lo dejan medio muerto. Yo quiero cambiar un pedacito de esta parábola. Digamos lo siguiente: una persona, cualquiera, joven, anciano, la mamá, el hijo, el que sea, comenzó a caminar su vida y en su vida se encontró con un bandido o varios bandidos que le quitaron la felicidad, la alegría de vivir, el sentido de vivir. ¿Cuántas personas hoy fueron en su vida, lastimosamente encontraron a un papá o una mamá que en vez de ser padre y madre se convirtieron en bandidos porque los abandonaron, porque fueron indiferentes, porque abusaron de ellos, porque los acosaron? ¿Cuántos jóvenes que hoy están en las calles tirados en la drogadicción, en el alcoholismo? Fue porque tuvieron unos bandidos que no los supieron educar, formar de la mejor manera. Hoy cuántas personas encontramos muriéndose en la casa esperando que unos bandidos los llamen para que les atiendan en un centro médico, ¿sí? Cuántas personas hoy mueren víctimas de esos bandidos que se roban el dinero de la educación o de la alimentación, de los subsidios de los más pobres, ¿sí? Cuántas personas hoy sufren el deterioro porque unos bandidos los abandonaron sin importar que estaban ya viejos, cansados, los abandonan y son esos abuelos, abuelas que tienen que pedir, que se mueren de hambre en su casa, que no tienen quien los auxilie. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos muchas personas tiradas medio muertas en nuestra sociedad por culpa de bandidos que sin darnos cuenta nosotros podemos convertirnos en esos bandidos cuando somos indiferentes con el papá, con la mamá, con el hermano, con el vecino, con el otro. Cuando yo abuso de mi poder, cuando yo abuso de lo que soy, me convierto en bandido para el hermano. Pues el Señor dice que en vez de ser bandido, debo de ir a acudir a la misericordia. Que a nosotros no nos importe a quién ayudar, que a nosotros nos importe de dónde viene esa persona. Lastimosamente en las redes sociales la gente se pone feliz porque agarran a un muchacho que se estaba robando algo por hambre. Que lo maten, que le den machete, que le den golpes, que le enseñen. Así no se enseña a vivir. Todos estamos invitados, mis queridos hermanos, a levantar al otro, a darle dignidad, a levantarlo, a dar de lo que nosotros tenemos para devolverle las vestiduras de la dignidad de persona a aquellos que necesitan. Ese es pues el mensaje que tiene hoy la palabra del Señor en este día, en este domingo, mis queridos hermanos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Santa Misa presencial.